No se podrá modificar, no se podrá innovar, simplemente seguirá existiendo hasta que se cumplan las condiciones contractuales. A la hora de programar el contrato no se usa Ether, sino la moneda más pequeña de Ether, que se llama Wave. Cuando el contrato se autoejecute, el dinero de la indemnización se puede pasar a la wallet del pasajero. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy volvemos a traer a gente muy joven, con ideas frescas, predisposición a adentrarse en esta maleza tecnológica que viene a ser todo lo que se nos avecina, pero no vamos a hablar de inteligencia artificial esta vez, sino de smart contracts. Ya toca volver a blockchain, a pesar de que ahora esté menos de moda. Y sobre todo toca en el mundo de la automatización de los contratos, donde, por ejemplo, en inglés hemos mencionado esta idea de los contratos automatizados entre sistemas, machine to machine, bajo la lógica de los agentes inteligentes y lo que algunos están embutiendo bajo este marco legal de la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas en Estados Unidos. Pero claro, nosotros ya teníamos la idea, ya teníamos antes todo lo que fueron los DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, y los propios smart contracts, que van mucho más allá, por supuesto, de lo que puede hacer el mundo legal, ¿no? Y otras formas de introducir garantías a gran escala para agilizar los trámites y, por ejemplo, la resolución automática de compensaciones o penalizaciones contempladas en el contrato para escenarios de incumplimiento. Total, que decía que volvemos a abrir el estudio a las nuevas generaciones y hoy tenemos aquí a Catalina Ramón Santandreu, que es jurista especializada en nuevas tecnologías, que ha hecho las prácticas en el despacho de términos y condiciones con Jorge Morel, que estuvo aquí hace unas semanas, y que se está especializando en esta combinación entre el mundo legal y el mundo técnico, derecho digital, que tantos aquí, de la que tanto hemos disfrutado muchos aquí, ¿no? Lo que en su día llamábamos en mis tiempos el ciberderecho y el cyberlaw y tal. Aunque de aquella soñábamos con algún tipo de jurisdicción interplanetaria, por lo menos lo hacía yo. Total, vamos a por el asunto. Catalina, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, qué bien volver a tocar esto de smart contracts y tal. Entonces te quiero preguntar primero, ¿has tenido la experiencia que pocos juristas han tenido de programar un smart contract? ¿Qué se siente? Bueno, pues al principio supone un reto personal, porque en la carrera de Derecho realmente no vemos nada relacionado con la informática, pero luego cuando nos centramos en temas tecnológicos, considero que un jurista no se tiene que quedar en la simple regulación, sino que también tiene que entender estas nuevas tecnologías. Y al final también es un poco el juntar estos dos mundos que parecen contradictorios, pero que a día de hoy con la era digital están muy unidos. Vale, veo que has mencionado a Larry Lessig ahí en tu trabajo de fin de máster hablando de smart contracts. Me encanta el planteamiento que hacía, ¿no? Y no hemos salido de esta idea, ¿no? De que pudiera haber el código, pudiera representar la ley y todo pudiera ser más eficiente porque hacemos que no esté sujeto a la interpretación. Smart contracts nos lleva a esa posibilidad de que no haya que pasar por el análisis probabilístico, perdóname el desvarío, pero de que pueda ser determinístico y que directamente establezcamos unos criterios muy claros con input externo y automáticamente se establezca, en este caso, por ejemplo, una compensación por un retraso en un vuelo, ¿no? Este planteamiento más ingeniero, ¿cómo ha encajado en tu mentalidad?
Pues al final tenemos que cambiar esta mentalidad de que todo es integrable, porque cuando programamos lo que dice el código es la verdad. Y también se hace mucha crítica con respecto a que al final cuando algo se programa en la blockchain ya no se puede modificar. Por lo tanto, también estamos hablando de que un contrato no aparece en la blockchain y si está mal programado no se podrá modificar, no se podrá innovar, simplemente seguirá existiendo hasta que se cumplan las condiciones contractuales. Y ahí tenemos que ser muy cautelosos a la hora de programarlo y de entender realmente qué estamos programando. Por esto también existen muchas medidas de seguridad que podemos aplicar en el contrato para que esto no suceda. Y ahí también otra vez la importancia de que un jurista también debe entender una parte técnica, informática y de medidas de seguridad muy importantes. Entonces ahora imagínate, vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Ahora entonces tenemos un smart contract y lo mejor es usar un ejemplo. Y como tú has vivido el ejemplo de la compensación por un retraso en un vuelo, esto está escrito en la ley, los tiempos de retraso están determinados, la compensación proporcional al retraso está determinada también. Entonces es como que es carne de cañón para el smart contract. ¿Qué dificultades encuentras o cómo describirías la oportunidad en general? Bueno, uno de los retos más importantes que se nos plantean al programar un smart contract es que, por ejemplo, el lenguaje de programación que más se utiliza es el de Solidity, de la plataforma Ethereum. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Ethereum tiene su propia criptomoneda, que es Ether. Y a la hora de programar el contrato no se usa Ether, sino la moneda más pequeña de Ether, que se llama Wave. Y para que nos hagamos una idea, un Ether es equivalente a 10 elevado a 18 Wave. Por lo tanto, cuando vamos a la ley de seguros y calificamos el importe de la compensación, luego tenemos que pasarlo a la criptomoneda Wave, porque si no el contrato no va a poderse ejecutar sin euros. Y aquí nos encontramos con la volatilidad de las criptomonedas. Y por eso se plantean los retos de que se puedan hacer algunos seguros con las aerolíneas con respecto a esta volatilidad. Vale, iba a llegar al final a esto, pero bueno, ya has saltado ahí, porque para mí el primer problema que hay con... Yo en su día hice el chorra, porque estaba de moda en su día esto de los... Bueno, esto seguirá por ahí, mucha gente me metida, los DAOs, ¿no? De las organizaciones descentralizadas autónomas. Y creé un sistema súper chorra con compensaciones embebidas. Y me acuerdo que mi problema de aquella, también en Ethereum, era el coste del gas, los gas fees, ¿sabes? Sí. Claro, cada vez que haces algo en el blockchain, escribes y lees del blockchain o mandas al wallet, etcétera, el coste de escribirlo a la cadena de bloques es brutal. ¿Qué se hace con los fees para evitar estos costes salvajes? Con lo del coste de gas, sí que es verdad que aparte del tema de que la moneda del smart contract tenga que ser whale, también está el oráculo, que es lo que conecta la página web con el contrato para poder verificar realmente si en este caso el vuelo ha llegado con retraso o no. Claro, y eso tiene coste. Ah, no, eso no tiene coste porque eso es directamente contra el sistema de, por ejemplo, de los aeropuertos. A lo mejor la propia AENA ya dice que ha llegado el retraso porque está en el sistema escrito, porque eso está en los aeropuertos, ¿no? Y eso no requiere gas. No, sí, requiere esta conexión con el oráculo que se hace a través de plataformas como por ejemplo Chainlink, que permite conectar este oráculo. Ah. Y Chainlink, para poder hacer la transacción, exige una comisión. Y esto también se tiene que hacer a moneda Link, que es su criptomoneda. Ah, vale, esto no lo sabía, vale. Claro, yo leí esto, claro, yo tengo una cierta ventaja sobre la audiencia, espero introducirlo esto en el preámbulo al episodio, porque muy por encima me he escaneado tu proyecto y nunca había oído esta idea, salvo en tu paper del oráculo, ¿no? Entonces tengo que explicarlo, porque suena súper fantasioso, la gente dirá, pero ¿qué es esto, no? Pero el oráculo al final es una figura, corrígeme por favor, intermediaria imprescindible para poder introducir los triggers o los catalizadores de la compensación. Y esto no, tiene que estar
escrito de forma igualmente inmutable. Sí. Claro, bueno, de ahí una de las características de los smart contracts es que son autoejecutables, pero son autoejecutables gracias a la tecnología blockchain y a lo que llamamos oráculos, que es como este puente que nos permite conectar una página web externa, como podría ser, por ejemplo, Aviation Track, que tiene un listado de todos los vuelos y su situación actual, y conecta o sea, cuando el oráculo envía la orden de que se verifique la información, el oráculo recoge la información y la vuelve a enviar al smart contract. Y así se puede autoejecutar el contrato de si de ley es igual a true o es igual a false. Por tanto, la pasajera, el pasajero que ha sufrido un retraso brutal en su vuelo, tiene que tener algún tipo de digital wallet para ser compensada. Sí, claro, cuando el pasajero compra el vuelo con este seguro, la aerolínea, bueno, en primer lugar debería enviarle el hash, que vendría a ser como el ticket digital del smart contract, y para cumplir con el derecho de información también debería enviarle el contrato en lenguaje natural y que el pasajero realmente sí que sea capaz de entenderlo. Y con esto el pasajero va a poder revisar el estado del smart contract, ya sea en la propia aerolínea que pueda incorporar un buscador de smart contract o a través de otra página web. Y cuando el contrato se autoejecute, el dinero de la indemnización se puede pasar a la wallet del pasajero o en caso de que, por ejemplo, el pasajero tenga ya una cuenta de Ether, se le podría transferir el dinero a esa cuenta. Vale, porque entonces, vale, podría haber una wallet intermediaria como solo para esto. Solo para estos efectos, en vez de tener que depender de lo que en su día de tu MetaMask o lo que sea. Sí. Vale, entonces, esa es una parte de la opción. El consumidor tiene que tener una forma de recibir esta compensación, pero va a llegar en Ether. Y no se puede disociar la compensación y dejamos a un lado ya la parte del dinero y el Ether y de la criptomoneda, que a mucha gente le da mucha pereza esto de no hablar en euros, ¿no? No se puede disociar la compensación. El hecho de que la maquinaria funciona y los gas fees y las comisiones funcionan en criptomoneda, pero no se puede introducir una capa de traducción donde el riesgo se lo coma un tercero, incluso la aerolínea o la aseguradora, y la persona reciba la compensación en euros. O tenemos un problema de protección de datos, porque entonces es una cuenta bancaria en vez de ser un wallet que es más anónimo. Bueno, los smart contracts, a pesar de estar en la blockchain, pueden ser anónimos o la aerolínea puede incorporar directamente el nombre del pasajero, siempre y cuando se cumplan con las medidas de seguridad para que no haya una filtración de datos. Y que la aerolínea también podría incorporar este sistema de que automáticamente se hiciera la conversión de Ether a euros para que sea más fácil para el pasajero. Vale, entonces esa complejidad se corregiría. Vale. Por el lado de la aerolínea, no es tan problemático, porque al final le estás ahorrando costes, ¿verdad? Bueno, actualmente muchas aerolíneas te ponen pegas en el momento de tener que reclamar una indemnización. Y así como el pasajero se ahorraría mucho tiempo y costes en tener que hacer una reclamación extrajudicial o judicial, la aerolínea a lo mejor lo puede ver con un poco de recelo, porque al final sí o sí se va a ejecutar el contrato y la indemnización va a llegar al pasajero. Ahí has dado. Exacto. La fricción favorece a quien tiene que pagar, no a quien tiene que recibir, porque el que recibe está al otro lado de la fricción. Exacto. De forma que todo lo que sea eficiencia, al final está penalizando a la aerolínea que está escudando en el lío que supone para alguien que se le retrasa un vuelo ponerse a enviar todas las cartas, mensajes, emails, recibir algún tipo de pega por el camino, si no le hacen caso, escribir a la autoridad de defensa a quien sea que defienda al consumidor, que estoy perdidísimo. Claro, al final la aerolínea no le supone un beneficio y por eso tardaría en implementarse. Pero a lo mejor se podría solventar subiendo un poco el coste al pasajero con alguna técnica de estas. Hombre, otra cosa que estaría muy bien, dado que es una imposición regulatoria, es una protección del consumidor, la compensación por el retraso,
Lo que no es una imposición regulatoria es tener que utilizar un mecanismo más eficiente. Si hubiera verdadera competencia, que no la hay, obviamente en el mercado de aerolíneas o en muchas rutas no la hay, esto sería una ventaja competitiva brutal, porque como pasajero, si sabes que hay una aerolínea que automáticamente tiene un contrato que se autoejecuta y donde te compensan directamente por el retraso sin ningún tipo de fricción, esto compelerá a muchísima gente a utilizar esa aerolínea. Claro, al final aportaría mucha seguridad al pasajero, sobre todo cuando estamos hablando de vuelos de larga distancia. Si vamos al análisis legal de esto, la parte más básica es la validez legal de un smart contract. Yo nunca había visto en una normativa, como vemos ahora en el Data Act, que en smart contract se considere un contrato válido. Y de hecho me daba cierto miedo a que viniera del mundo de los contratos de adhesión porque no vas a poder negociar un smart contract. La gracia es que está todo escrito ahí, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser un contrato de adhesión, es válido por el Data Act. ¿O cómo es ese interplay entre contrato de adhesión y características bajo el Data Act? Bueno, el DATAC ha sido la primera norma que ha dado un concepto a lo que llamamos smart contract. Pero no debemos olvidar que aparte de este reglamento, también tenemos que aplicar la ley de consumidores y usuarios, porque al final, como bien has dicho, se trata de un contrato de adhesión. Y eso también implica que el contrato deba cumplir con unas características transparentes hacia el consumidor. Y una de las cosas que debemos tener más presentes es que el consentimiento en los smart contracts se otorga de forma anticipada. Y esto supone un reto, y es que el consentimiento debe ser informado. Es decir, que el consumidor, antes de firmar este smart contract, debe ser conocedor de todas las cláusulas del contrato y debe entenderlo porque tiene que estar redactado en un lenguaje claro. Y de ahí la importancia de que al final hay dos tipos de smart contract: los puros, que serían los que están escritos en lenguaje programación, lenguaje máquina, y luego los contratos mixtos, que son estos que nos proporcionan dar la información al consumidor, porque están escritos en lenguaje natural y luego en lenguaje de programación. Porque tampoco podemos pretender que un consumidor o que cualquier consumidor sepa de programación y sepa interpretarlo. Claro. Bueno, de todos modos, aunque esté programado, como las consecuencias de la programación, por el otro lado, se pueden traducir en lenguaje natural también, ¿verdad? Porque es, oye, si esto tiene un retraso, vas a ser compensado. Y aunque sea programación, el puro el circuito interno de los resortes y las subrutinas que implican qué nivel de compensación recibes y cómo se llama a los oráculos, ¿no? Y dónde intervienen los oráculos con ese dato, la realidad es muy sencilla. Entonces sería fácil también traducir la lógica al lenguaje, incluso aunque no fuera híbrido, entiendo. Vale, entonces vamos a seguir avanzando. Tenemos un contrato legal, ¿no? Un contrato válido. La parte más básica del contrato, los elementos básicos del contrato están ahí. El Data Act, en su artículo 36, reconoce el smart contract y explica lo que debe tener. Y ahora vamos ahí fuera, a la calle, y intentamos edificar sobre ello. ¿Cuáles son las siguientes piezas para conseguir que esto funcione? ¿Qué es lo que ves como el siguiente paso? Ya hemos hablado de adopción, hemos hablado de la validez del contrato. ¿Qué más falta? Yo creo que lo más importante que falta es que la sociedad esté dispuesta a adoptarlo. Porque al igual que está pasando con el euro digital y las criptomonedas, parece que no tienen que ser algo seguro. Es lo que la sociedad muchas veces está entendiendo. Por ello es necesario que se conozca la tecnología blockchain y su seguridad. Además que estamos hablando de contratos que al final se pueden demostrar que no se han modificado sin necesidad de revelar su contenido. Bueno, por cierto, antes de entrar entonces en el tema de datos personales o dejando eso aparte porque lo hemos tratado también antes,
de ese conflicto, también hay un problema ahí, porque como haya un mínimo error en el contrato, eso va para adelante con con miles de pasajeros habiendo firmado un contrato que podría tener un error. ¿Hay alguna salvaguarda una vez que el contrato está escrito para corregir algún error antes de que se propague una compensación errónea a millones de pasajeros? Pues sí que se pueden implementar algunas medidas de seguridad en el contrato, de tal forma que antes de que realmente se introduzca en la blockchain, envíe como una notificación que digamos a la aerolínea para que ella tenga una última revisión de todo el contrato y ya dé el ok para que pueda pasar a la blockchain. Vale, y luego ya va a misa. Claro, porque en caso contrario se han visto algunos casos donde, por ejemplo, se hacía un smart contract, pero no se incorporaban los fondos que tenían que transferirse o se incorporaba una cantidad menor. Entonces, como el contrato se autoejecuta, pero no hay los fondos suficientes, esos fondos se pierden y no van a ninguna wallet. O no hay fondos y las wallets se quedan sin recibir nada. Y se ejecuta la compensación y se recibe cero. Y ahora ponte tú a protestar cuando todo está automatizado, a decir que tu wallet no recibió nada y a quién protestas. Claro, ahí tendríamos un problema y es que, en primer lugar, los tribunales tendrían que aceptar la blockchain como un medio de prueba. Y ya hemos visto algunos casos, como por ejemplo en 2018 fue la primera vez que los tribunales chinos lo aceptaron. O sea, al final argumentaron que es una estructura de almacenamiento descentralizada y es difícil de manipular. Con lo que, y a través de la blockchain se permite este rastreo de datos y de modificación de los documentos y se puede llegar a identificar si realmente se ha transferido ese fondo o no. Vale. Entonces, ahora ya viene la parte final, que es donde tienes una parte muy sensible, y esto yo creo que tú lo has mencionado en tu paper, que es, hay normativa que obliga a las aerolíneas, o que permite, vamos a decir, a las aerolíneas recabar el dato de pasajeros, lo que todos sabemos. Creo que la tienen que retener durante 6 meses, o no sé cuánto es, el dato de qué pasajero vuela a qué destino, ¿verdad? Claro, el dato de tu vuelo y el destino es parte de este proceso, porque vas a ser compensado por un retraso. La idea es que está disociado. Se puede aplicar minimización de datos, entiendo, hasta el extremo, donde desaparece el detalle de dónde estoy volando, que sería terrible, aparece solo el retraso que me ha afectado, ¿verdad? Y eso es lo que quede atado a mi solicitud automática de compensación. Pero las garantías que hay para hacer esto y para que yo pueda, primero, que se autodestruya el dato de a dónde volé, por ejemplo, ¿no? Que sería terrible a efectos de protección de datos. Y por otro lado, que yo pueda ejercitar mis derechos. ¿Alguna pista acerca de esto? ¿Alguna idea en general? ¿Hacia dónde lo llevarías? Bueno, en primer lugar, la aerolínea tiene que ser consciente de solo recabar los datos que se consideren meramente necesarios. Y en este sentido, cuando se programa el smart contract, solo necesita 2 datos que pueden identificar el pasajero, que sería el nombre y el número de vuelo. Al final, si se implementan las medidas de seguridad convenientes, no tendría que suponer un riesgo para los datos personales del pasajero. Y luego, en caso de que el pasajero quiera ejercer alguno de sus derechos, como por ejemplo el de supresión de sus datos, siempre puede ejercerlo. O sea, al final el smart contract no invalida estos derechos que pueden ejercer los pasajeros. O sea, el identificador del wallet no iría al blockchain, iría al contrato. Bueno, sí, algún tipo de identificador de las partes tiene que estar en el blockchain. De lo contrario, en teoría no hay tal contrato, no hay tal smart contract. No puedes abstraerlo tanto, claro. O sea, con el nombre del pasajero ya se puede asociar a una wallet. Eso. Y el wallet ID sería lo que va al blockchain, pero no el nombre del pasajero. Y como el wallet ID va atado a un dispositivo y tú no tienes por qué compartir tus datos personales para acceder al wallet, ahí está la gracia, ¿verdad?, de los wallets,
donde tú tienes todas, por eso se pierden tantas, porque no hay una entidad centralizada que te hace de tutor y que te ayuda cuando has perdido el password y tal. Aquí si lo pierdes te fastidias. Y lo bueno de ello es que no está atado a ti. Ahí viene el elemento de protección de datos. Claro, pero bueno, otra de las medidas que se implementan es el tema de las claves públicas y privadas. A ellas se puede verificar la identidad de quien envía esta información sin necesidad de revelar todo el contenido. Claro, si no estaríamos incumpliendo con el principio de minimización de datos. Claro, exacto. Con lo cual, volvemos otra vez al principio y aquí cerramos el bucle, que es a la adopción, lo de siempre. Cuanto más garantías, ¿verdad? Más curva de aprendizaje. Ponte tú a explicarle ahora a madres y abuelas, y a padres y abuelos, ¿verdad? Cómo montar algo así, donde hay una clave privada y una clave pública, donde tienes criptografía básica o algo todavía más complejo, y eso garantiza que no haya un vínculo entre quién es el dueño de cada cartera y la propia cartera, pero a la vez como hagas algo, como no tengas un rigor en custodiar tus frases, tus claves, tus dispositivos físicos, has perdido toda la compensación y todo lo que tengas ahí. Claro, por eso es muy importante también esta educación tecnológica y las ganas de conocer también esta nueva tecnología que al final yo creo que es el futuro y que vamos a implementarla en algún momento. Claro, claro. Bueno, a lo mejor para cuando tu generación se jubile, ya funciona. Yo confío que sí. Claro que sí. Catalina, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.